formación de la cara, de la superficie cutánea de la cara. Pero esta cara está soportada por un tejido de sostén que son los huesos. Entonces vamos a desarrollar ahora o vamos a iniciar el desarrollo del esqueleto craneal. Entonces, ustedes saben que los huesos cumplen diferentes funciones. Una de ellas es la de sostén, otra de ellas es la de soporte y también formación de las células sanguíneas. Y de acuerdo a la función que va a desarrollar, es que la génesis, ¿sabemos lo que es génesis? Alguien me preguntó, ¿quién me hizo una pregunta? Que le iba a decir después, ¿qué es condensación? Me dijeron por allá. No, aparente. ¿Qué es aparente? Hoy, ¿cómo fulanita de tal aparenta tener dinero? ¿Qué significa? No tiene. Es falso. Tenemos que mejorar nuestro vocabulario. ¿Ya? Hay que aumentar nuestro vocabulario y solamente vamos a aumentar nuestro vocabulario si leemos. Nada. Si no, estamos fritos pescaditos. Entonces, de acuerdo a la función, la génesis de un hueso es diferente. ¿Cómo se origina un hueso? General, a ver. ¿Cómo se origina un hueso? Sabemos lo que es génesis, ¿verdad? Formación, creación, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo te he dicho de dónde. Si yo dijera de dónde, entonces sí me dicen ectodermo, mesodermo, endodermo, qué sé yo. Por eso tenemos que interpretarla. Si no, ¿cómo? Y ustedes en privado general ayudar conmigo, ¿verdad? A ver, hija, usted. El resto. Dijo usted. Por osificación directa, membranosa o intramembranosa y osificación indirecta o endocondral. O sea, de acuerdo a la función que va a desarrollar, su formación, el origen de su formación va a ser directa. Yo no puedo hablar ya más de esto porque esto lo hemos hecho en embriología e histología general, ¿no? Entonces, ¿quiénes tendrán osificación directa? Cualquiera de ustedes dos. ¿Cuál es su nombre, hija? Yanela, ¿y usted es hija? Camila, a ver, las dos. Ay, usted también, pues, no pase desapercibida. ¿Cuál es su nombre? Solange. A ver, ustedes tres. Ya me conocen. Uy, la doctora va a hacer esto, ya sé que me va a preguntar. ¿Perdón? Indirecto tengo entendido que es a través de los cartílagos que dan los medicamentos del proceso. Aquellos huesos, por ejemplo, a ver, vayan deduciendo, que van a proteger, o sea, que no soportan presiones, tienen osificación directa. En cambio, aquellos huesos que van a soportar presiones, pesos, desde que inician su formación, van a tener una osificación indirecta. ¿Por qué esta diferencia de génesis, o sea, de cómo iniciar su formación? Porque el hueso, ojo, no soporta presiones. También ya se hizo eso en general. Porque ante una presión el hueso se va a reabsorber. Por eso es que existe la ortodoncia. ¿Saben lo que es la ortodoncia, verdad?
es corregir la posición de un diente. Si mi diente premolar está acá y debe estar acá, yo tengo que aplicar una fuerza y lo voy a reubicar. Pero ¿cómo lo voy a reubicar si está encerrado la raíz en hueso? Porque ante la presión se va a reabsorber acá y va a poder ir, ¿saben lo que es la absorción ósea, verdad? Sí. Va a ir migrando. ¿Se dan cuenta? El hueso no soporta presiones, en cambio el cartílago sí soporta presiones. ¿Y por qué soporta presiones el cartílago? ¿Por qué cree usted? ¿Cuál es su nombre? Valentina, ¿qué vale? ¿Por qué? A la hora que caminamos. No entiendo qué tiene que ver la hora que caminamos con la capacidad del cartílago de soportar presiones. Es que la clase está ahí, no está allá. ¿Ya? En cambio el cartílago sí puede soportar presiones, no se reabsorbe por su contenido de agua. Por eso es que el cartílago se encuentra en las superficies articulares. Si nuestras superficies articulares no estuviese el cartílago, imagínense cuando somos obesos, gordos, se desgastaría, se reabsorbería esos huesos, ¿no? Por eso se protegen con las superficies articulares. Por eso es que las personas, con la edad, el cartílago va envejeciendo y empezamos a sentir dolores articulares. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Artrosis. Ese es el desgaste del cartílago. Pero eso es propio con la edad. Pero no solamente puede dar con la edad, sino en jóvenes que son muy obesos. Ustedes han visto cuando son muy gorditos, no caminan como una persona de peso normal. Tienen una forma de caminar, porque ese pobre cartílago está soportando aquí y también se va a ir desgastando. ¿Está claro? Y es por eso que, con lo dicho, hijo, ¿cuál es su nombre? Jason. Del esqueleto craneal, ¿qué huesos cree usted que tiene osificación indirecta? La clase también está acá. ¿Quiénes van a tener osificación indirecta? O sea, previamente se va a formar un modelo cartilaginoso, porque la osificación directa es cuando el hueso se forma directamente del mesénquima. Ahora sí, porque el tejido óseo es un tejido conectivo y el tejido conectivo se origina del mesodermo. Pero cuando estamos en la vida intraembrionaria, estamos aquí, ese mesodermo está constituido por mesénquima, porque las células mesenquimáticas, hijos míos, ya estoy haciendo general, me va a dar origen a diferentes tipos celulares para formar diferentes tejidos. Del mesodermo se origina el hueso, se origina el cartílago, el músculo, la sangre, etc., etc. Si esas células mesenquimáticas, porque algunas quedan en algunas zonas, esas células mesenquimáticas en la vida postnatal le llamamos células madres, porque esas células madres van a ser capaces de diferenciarse en otros tejidos, en otras células para formar tejido. Por eso es que ahora se utiliza esas células madres para la regeneración del tejido, de órganos. Infarto del miocardio, células madres para regenerar ese tejido cardíaco, ¿no? Entonces, el hueso se va a originar de las células del mesodermo, en este caso de las células mesenquimáticas. Y cuando el hueso se forma directamente, o los osteoblastos que van a formar el hueso, estas se van a diferenciar directamente del mesénquima, ¿no? Para que recuerden, porque esto es fundamental, esto no pueden olvidar. Esta es la célula mesenquimática. Cuando del mesénquima directamente se diferencian los osteoblastos, y estos osteoblastos van a formar el tejido óseo. Tejido óseo. Osteocitos, los osteoblastos. Les voy a preguntar también.
Entonces, miren, el hueso se formó directamente del mesenquima, por eso se llama osificación directa. Pero cuando de esta misma célula mesenquimática se diferencia en condroblastos, y esos condroblastos que van a empezar a formar, ¿qué formarán? Cartílago. Van a formar un modelo cartilaginoso de ese hueso. Y después, miren, se ha formado cartílago. Y después, este cartílago es reemplazado por hueso. El cartílago no se transforma en hueso, sino que es reemplazado por hueso. Por eso se llama osificación indirecta, porque previamente se está formando un modelo cartilaginoso y luego va a ser reemplazado por hueso. Por eso es que miren, los huesos que van a soportar el peso tienen esta osificación indirecta, porque cuando nacemos y empezamos a caminar, ¿nuestros huesos ya terminaron de crecer? No. Y sin embargo, vemos un niñito obeso y decimos, qué lindo, y se dan cuenta el peso que está soportando esos huesos largos. Por eso tiene que ser un modelo cartilaginoso para que pueda soportar hasta que termine el crecimiento y sea sustituido totalmente por hueso. Lean, hijos, lo que es osteogénesis, ¿sí? En este caso, entonces, quien va a soportar el peso es el encéfalo, porque el encéfalo inició su desarrollo a la 3ª semana de vida intrauterina. Y vamos a ver que la base craneal inicia su formación todavía a la 7ª semana. Hay un mes de diferencia. El encéfalo habrá crecido ya y tiene que soportar el peso. Por eso es que la base craneal será de osificación indirecta y los huesos de la bóveda craneal será de osificación directa, membranosa o intramembranosa. Entonces aquí tenemos, miren, el tejido conectivo mesenquimatoso y miren cómo tenemos la clavícula formándose directamente. En una osificación indirecta, las células mesenquimáticas se agrupan y forman un modelo cartilaginoso previamente, ¿no? Muy bien, entonces ya con este conocimiento previo vamos a hablar de cómo se forma el esqueleto craneal. Creo que les he dicho que nosotros formamos parte de una gran familia que son los mamíferos. Sin embargo, hay grandes diferencias entre la región craneofacial de nuestros hermanos y nuestra región craneofacial. Primero, ¿qué es lo que veo? Voy a avanzar, si me estaría preguntando. Que el cráneo, ¿quién no tiene un perro o un gatito en su casa? Su cráneo es más pequeño que la cara. Ellos tienen hocico. En cambio, en nosotros, nuestro cráneo ya ha desarrollado, ¿no? Y mantiene un equilibrio con la cara. Valentino, ¿por qué cree usted que en nosotros habrá crecido el cráneo? ¿Por qué cree usted? Claro, porque nosotros se supone somos seres superiores y para ser superior nuestro encéfalo nos ha dado esa diferencia, esa inteligencia. Por eso es que a los ¿cómo se llama? Extraterrestres, ¿cómo la caricaturizan? Con un cerebro, con un cráneo mucho más grande, ¿verdad? Entonces, es por eso. Y otra diferencia que nosotros vemos es que aquí veo un montón de huesitos y aquí veo pocos. ¿Qué pasó? ¿Han desaparecido? No es que hayan desaparecido, sino que se han fusionado y constituyen los centros de osificación. ¿Qué significa un centro de osificación? General también. Centro de osificación. El lugar, el sitio, como quieran llamarlo, pero
Si aquí aparece la primera clavícula, este es un centro de osificación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, constituyen centros de osificación, se han unido y van a formar un hueso más grande en nosotros. Muy bien. El esqueleto craneal se divide pues en un neurocráneo membranoso, que es el que va a proteger, y un o desmocráneo también se le llama, y un neurocráneo endocondral o condrocráneo, ¿no? Que es la base craneal. Quiere decir que los huesos de la bóveda craneal, como tiene osificación directa en el centro de osificación, ¿qué se formará? ¿Qué es? ¿Ah? Cartílago. ¿Ah? Trabéculas óseas. Si es un hueso por osificación indirecta en el centro de osificación, ¿qué se formará? Cartílago, ¿verdad? Entonces, vamos a ver sobre la base craneal, ¿no? Primero tenemos que ubicarnos. ¿Qué huesos tenemos en la base craneal? Anatomía. ¿Cuál? Todo el occipital. Una parte, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Occipital, ¿qué más? ¿Cuál? Frontal. ¿Qué pasa? Parietal. ¿Cuál es el parietal? Usted dijo parietal. ¿Cuál es el parietal, hija? ¿Y eso forma la base? Temporal. El temporal, claro, que plagiando, como no voy a responder. Chicos, ay. El esfenoides, que tiene alas menores, alas mayores. El etmoides. Y es cierto, hacia los lados laterales, parte de temporal. Esos son los huesos de la base craneal. Y de la bóveda craneal, ¿cuáles serán? Esfenoides, pero un pedacito, es cierto, hacia acá. Occipital, temporal, el etmoides no es bóveda craneal. Ya tenemos eso. Entonces, ¿cuándo se inicia la formación de la base craneal? A la 7ª semana de vida intrauterina. La base craneal, como va a soportar peso, tiene una osificación indirecta. Por lo tanto, la primera manifestación o manifestaciones de la formación de la base craneal es la aparición de cartílago, esos centros de osificación, pero que son cartilaginosos, ¿no? Entonces, los primeros que van a aparecer es la notocorda, ya también lo han visto, que induce la formación del sistema nervioso central, y hacia los costados, en la parte anterior, aparecen estos cartílagos, los cartílagos paralelo cordales a la notocorda, a la 7ª semana. Luego aparecen los cartílagos hipoficiarios. ¿A qué hueso me dará origen estos cartílagos hipoficiarios? Hipoficiarios. ¿Al hueso hipófisis? ¿Ah? ¿Qué? Pero ¿y la glándula hipófisis es un hueso? Por algo se llamará cartílago hipoficiario, porque esto sí me está indicando la formación de un hueso. A ver. Al esfenoides, pues hijos, porque el esfenoides, sistema nervioso central, hicieron. Porque el esfenoides tiene una depresión llamada silla turca, donde descansa la glándula hipófisis. Por eso es que esto se llama cartílagos hipoficiarios. Significa que estos cartílagos me van a originar al cuerpo del esfenoides. Y por delante aparecen los cartílagos
etmoidales o condroetmoides, que me dará origen, como su nombre lo dice, al etmoide. Por detrás de estos cartílagos paracordales tenemos a los somites. No sé si ya les dije, pero ustedes lo han visto en general. Los somites, que son condensaciones mesenquimáticas, van a dar origen a cartílago, a músculo y a tejido conectivo. ¿Qué es lo que acabo de decir, niña? Cierra el libro, por favor. Después, cuando vayan a su casita, se ponen a leer, a ver, para ver en qué me he equivocado. Pero ahorita, nuevamente les voy a decir, si ustedes están leyendo y están pretendiendo escucharme, no entienden ni lo que leen, ni tampoco me entienden. Así que lo que yo les recomiendo es prestar atención y luego ya van y profundizan. ¿Ya? No es el momento de leer, de querer saber más, entre comillas. ¿Ya? Es el peor error, hijos. Acabo de decir, niña, que los somites originan músculo, cartílago y tejido conectivo, ¿no? De tal manera que aquí estos somites van a formar cartílago para participar en la formación de la base craneal. El segundo, el tercero y el cuarto, porque el primero desaparece. Entonces, miren, lo primero que se forma en el proceso de, valga la redundancia, de formación de la base son los cartílagos mediales, ¿no? Porque todavía, miren, ese cartílago, si eso, a ver, quiero que analicen, y usted va a analizar, hija, ¿cuál es su nombre? ¿Ah? Nicole. Nicole. Si estos cartílagos hipoficiarios, dijimos, ¿a qué hueso iba a dar origen? No, ya ve, demostrado. ¿A qué va a dar origen? Al cuerpo del esfenoide, ¿no es cierto? Si esto va a ser esfenoides, Nicole, ya le soplamos, ¿a qué me dará origen los cartílagos paracordales? Muy bien, a la parte del occipital, que formará también la base craneal. Y esto es el etmoide. Entonces, ¿qué me falta? Las alas mayores y el cartílago para el temporal. Por eso les digo, lo primero que aparece son los cartílagos mediales. Aquí lo tenemos, ¿no? Miren, aquí está desapareciendo el primer par y los tres pares siguientes van a dar origen al cartílago. Ustedes ya han hablado de esclerotomas, dermatomas, miotomas, etc., de los somites, ¿no? Muy bien. Entonces luego van a aparecer los cartílagos laterales. De adelante hacia atrás vamos a tener nosotros a los órbitos esfenoidales, que me van a dar origen a las alas menores, porque las alas menores del esfenoide, lo van a ver en anatomía, origina o participa en la formación de la órbita, ¿no? Luego por detrás, estamos yendo hacia atrás, tengo los temporoesfenoidales o aliesfenoidales, que me originarán a las alas mayores. Y por detrás aparecen lateralmente, ¿no es cierto?, la cápsula óptica, un cartílago. Aquí hay un error, por eso hay que tener cuidado hasta en internet de la información que tenemos. Está hecho por seres humanos y podemos equivocarnos. Óptico, ¿de dónde viene? De ojo, ¿no? Una pena nada más se les pasó. No lo puedo borrar, pero ahí lo he dejado. Pero es cápsula óptica de oído, que está en relación con el oído. Y eso me va a formar entonces a la región petrosa del temporal. No a todo el temporal, sino una parte del temporal que está relacionado con el oído. Por eso forma parte de la base craneal. Como pueden ver ustedes, ahora ya tenemos todos los centros cartilaginosos para formar mi base craneal. Y lo único que tienen que hacer es ahora crecer hacia la línea media para unirse y formar mi base. Pero la unión no es continua, sino va a ser discontinua. ¿Por qué? Miren cómo tengo agujeros, miren ahí, conductos. Porque del encéfalo emergen los pares craneales. Y estos nervios no andan solos, van acompañados de ¿quién?
¿Los nervios de quién se acompañan? ¿Mm? Claro, el VAM, por eso hablamos de VAM, ¿no? Y esto protegido por tejido conectivo, entonces ya ocupan un espacio. Porque esos nervios craneales, esos pares craneales, tienen que salir para inervar nuestro cuerpo. Y se interponen entonces en la fusión de estos cartílagos y es por eso que se van a formar los conductos, los agujeros o hendiduras. Una hendidura es una luz mucho más grande, por donde pasará, pues no un par, pasarán varios pares, ¿no? Bueno, vamos a formar rápidamente. Miren, el primer par craneal pasa por el etmoides, por las cribas del etmoides, y el primer par craneal es el, ¿cómo se llama? El olfato. El segundo par craneal se va a interponer entre la unión del órbito esfenoidal y con el hipofisiario y el etmoidal, tiene que unirse. ¿Y qué se va a formar? El agujero óptico. El segundo par craneal es el nervio óptico, ¿sí? Estas alas menores deben unirse con el borde anterior de las futuras alas mayores o el ala esfenoidal, ¿no? Este ala esfenoidal debe unirse también al esfenoides y a la cápsula óptica. Pero sin embargo, el borde posterior de las alas menores no se pueden unir con las alas mayores porque por ahí pasa el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el quinto uno y el sexto par craneal. De todos los pares craneales que ustedes van a trabajar más en él, es en el quinto par. ¿Cuál es el quinto par? El trigémino, ¿no? Que nace del ganglio semilunar de base y me da mis tres ramas: la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Quinto 1, quinto 2, quinto 3. Entonces, conjuntamente con el tercero, el cuarto pasa el quinto 1, o sea, el oftálmico, y el sexto par craneal, ¿no? Ya el sexto y el tercero están relacionados con el ojo, motor ocular común, motor ocular externo, y el cuarto es el nervio patético. Son 4 nervios con sus acompañantes, ya ocupan un gran espacio y es por eso que se va a formar la hendidura esfenoidal, ¿no? O sea, las alas menores están separadas de las alas mayores. Ya pasó, estamos en el quinto 1, hasta el sexto, el quinto 1. En la formación de estas alas mayores se interpone el quinto 2, o sea, la maxilar. Y es uno solo, va a formar un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? ¿Ustedes ven? ¿Cómo se llama? Agujero redondo mayor. Eso son preguntas de examen porque es el quinto par. Así que eso tienen que saberlo de cajón, ¿ya? Muy bien, se formó entonces el agujero redondo mayor por donde está pasando el quinto 2. Luego, el quinto 3 se interpone en la unión de este ala esfenoidal, que debe unirse también con la cápsula óptica y los cartílagos hipofisiarios. Y va a formar ahí la quinto 3 cuando se interpone el agujero oval. El agujero oval es por donde pasa el quinto 3. Estos nervios ustedes van ustedes a anular su función para poder trabajar en el maxilar o la mandíbula, no tienen que anestesiar. Muy bien. Y la cápsula óptica se ve interrumpida su fusión con el cartílago, ahora llamado basal, porque el cartílago paracordal se unió con el cartílago aportado por los somites occipitales y forma el cartílago basal, llamado así porque va a formar la base del cráneo. La porción del cartílago que forma la base del cráneo, cartílago basal. Entonces, cuando se interpone hacia la parte anterior de esta unión, ¿quiénes se va a interponer? Ya habíamos hecho pasar el sexto, el séptimo y el octavo. Séptimo, facial; octavo, auditivo.
¿Qué se formó? El conducto auditivo interno. Hacia atrás se vuelve a interponer y van a pasar por ahí el noveno. ¿Cuál es el noveno? El glosofaringio, el décimo, eso no se olvida, y el onceavo, el espinal. ¿Qué se ha formado? El agujero rasgado posterior. Y el doceavo par pasa por estos conductos condilios, que el doceavo par es el hipogloso. Entonces, en conclusión, la unión de los centros cartilaginosos de la base craneal no es continua por interposición de los pares craneales. ¿Está claro? Muy bien. Esta base craneal, miren, empezó a la 7ª semana. Y miren, al término de la 8ª, o sea, a los 2 meses, está prácticamente casi formada. Y crece hacia atrás este cartílago para formarme el exoccipital, se encuentra con la médula espinal y lo bordea y me forma el agujero magno o el agujero occipital. Esto, ¿cuándo está completamente desarrollada la base craneal? Al tercer mes de vida intrauterina, ¿no? No hay mayor diferencia en realidad con la base craneal de nosotros, que está completamente formada. Lo único que sucede es que aumenta de tamaño y las angulaciones, las proporciones, las relaciones se marcan más, nada más, ¿no? Se ve, son más evidentes. Pero aquí, miren, tiene la misma morfología que una base completamente formada. Es como cuando yo hago mi dibujo y trazo, primero mis trazos son débiles. Tiene la forma, pero no está muy marcada. Hasta cuando yo ya lo marco bien, termino mi pintura y voy a ver más demarcada, más nítidas esos trazos. Igualmente sucede aquí. Entonces, al tercer mes de vida intrauterina termina de formarse la base craneal y luego, tercer mes, ¿cuánto medimos? Aproximadamente 9 centímetros, 8 o un poquito más, ¿no? De esos 8 o 9 centímetros, ¿cuánto mide mi cabeza? Y de esa cabeza, ¿cuánto mide mi cráneo? Porque la cabeza es todo esto, o sea, es pequeña. Lo que va a hacer es crecer. Y en la formación de la base craneal intervienen varios cartílagos que estamos diciendo se fusionan. Aquí está el aporte, que creo que ya sabemos, el condrelmoides, aletmoides, los cartílagos hipoficiarios al cuerpo del esfenoide, donde se encuentra la silla turca, el órbito esfenoidal, las alas menores, el ali esfenoidal, las alas mayores, el cartílago basal al vasio occipital se llama, porque este es vasio occipital, exoccipital hacia los lados laterales y supraoccipital por encima del agujero magno. Y la cápsula óptica me forma esta región petrosa del hueso temporal. Ese es el aporte de cada cartílago. Esto es lo que vamos a ver en práctica. Miren, el cartílago, ustedes ya lo conocen, es un cartílago bien delimitado por su pericondrio y siempre es de una coloración más débil, ¿no? Entonces, esto es cartílago en relación a los demás, esto es cartílago. Esto también lo vieron en la práctica. Esto es el infundíbulo. ¿A qué me daba origen el infundíbulo? ¿Recuerdan? Sistema nervioso central. Oiga, si fuese un profesor de otra ciudad, de otra universidad, ¿qué diría? Uy, estos profesores no me dicen nada. Porque siempre nos echan la culpa a nosotros. Yo pensaría, ¿quién les enseñó? No les he enseñado nada. Pero yo sé que mucho es la responsabilidad de usted, ¿no? El infundíbulo me va a originar a la neurohipófisis, porque la glándula hipófisis tiene dos zonas, dos regiones. Una región nerviosa, o una zona nerviosa, y una zona glandular. Que hay una zona media todavía. En fisiología, creo que van a hablar al respecto.
Ustedes lo conocen, el doctor Heriberto es muy bueno y siempre también hace énfasis con la histología, porque todo es embriología y histología, porque todas las ciencias deben interrelacionar. ¿Y qué va a pensar? Que no les he enseñado nada, porque va a creer que yo les he enseñado también embriología general. Bien, entonces, este infundibulum me va a dar origen a la neurohipófisis, y la adenohipófisis se origina del epitelio oral, es la bolsa de Rath, que aquí tenemos lindo, miren. Infundibulum, bolsa de Rath. Hipófisis nerviosa, hipófisis glandular. Tiene una zona intermedia, ya me le digo después. Miren, entonces esto es la base craneal. Entonces, si esto me va a dar origen, aparte de la glándula hipófisis, en consecuencia, miren qué lindo, esto es la silla turca. Igualmente aquí, silla turca. Por lo tanto, este segmento de este cartílago será el cartílago hipofisial. Luego veo todo esto es tejido nervioso, aquí veo este laberinto, que es el laberinto del oído interno. Si esto es oído interno, entonces miren, esta región es la cápsula óptica. Escribí bien, ¿no? Sí. Estoy por acá, estoy yendo hacia atrás, y esto entonces será el cartílago basal, que me va a dar origen al básico occipital. Este cartílago me dará origen a la región petrosa del temporal, esto al cuerpo del esfenoides, y por lo tanto, ¿qué cartílago será esto? Occipital. El que me da origen. ¿Mesentmoides? ¿Ah? Mesentmoides. ¿Al qué? Muy bien, al etmoides. ¿Quién me dijo? Oiga, tiene que ubicarse, pues hijos. Si estamos diciendo aquí, estamos yendo de atrás hacia adelante, el cartílago basal que va a dar origen al base occipital, hijos. Región petrosa del temporal, cuerpo de los esfenoides hacia adelante, ¿cómo va a estar el occipital? Aquí igualmente, esto me dará origen. ¿Qué cartílago será esto? Cartílago hipofisial. ¿Qué cartílago será esto? De la parte anterior. Mesentmoides. El cartílago etmoidal, y acá no veo la cápsula óptica, no se nota, ¿no? Aquí miren un corte más completo. Esto es la lengua, la epiglotis, quiere decir que estamos en la parte posterior, por lo tanto esto será el básico occipital o el cartílago basal que me va a dar origen al básico occipital. Esto, Así es acá. y acá, que está roto, Etmoides. ¿qué es esto? El infundíbulo, entonces mi silla turca no ha salido. Esto está por fuera, miren, esto es el laberinto oído interno, por lo tanto esto es la cápsula óptica, ¿no? Y en un corte frontal, porque este es un corte sagital, pero yo estoy viendo toda la base, aquí yo veo, esto es sistema nervioso, ya lo conocen ustedes, esto es el cartílago basal, no esto es el corte, corto mi base, y también estoy viendo trabéculas óseas, ustedes ya lo conocen, esto es el neurocráneo membranoso, ¿sí? Muy bien. Entonces, la base craneal se va a formar a partir de diferentes centros cartilaginosos que van a unirse, decimos, pero no es una unión íntima, hijos, sino se van a unir a través de tejido conectivo. Y esta unión de dos cartílagos con tejido conectivo es lo que se conoce como sincondrosis. Aquí tengo yo un cartílago, otro cartílago, y aquí tengo tejido conectivo embrionario. No, esto de acá se llama sincondrosis. ¿Y por qué es necesario que se una a través de este tejido conectivo? Porque aquí se van a diferenciar nuevos condroblastos para depositar cartílago en la superficie. De tal manera que esto es necesario para que este cartílago, que debe ser bien chiquitito, siga creciendo, ¿no?
Entonces, por lo tanto, como hay varios cartílagos, voy a tener también varias sincondrosis. Y yo ya les dije, si recuerdo, la base craneal es la plantilla de la cara. Lo que suceda en la base craneal va a repercutir en la cara, en el crecimiento de la cara, en el perfil de la cara, en el establecimiento o predisposición al establecimiento de una maloclusión tipo esquelético, ¿no? Entonces, miren, estas son las sincondrosis, y las sincondrosis que participan más en el crecimiento de la cara es la esfeno-occipital y la esfeno-etmoidal. O sea, esto y esto. El esfeno-etmoidal contribuye al crecimiento de la cara o influye en el crecimiento de la cara durante los primeros años de vida postnatal, 1 o 2 años, o sea, poco, pero el crecimiento de nuestra región craneofacial es mayor en estos primeros años. Después crece, pero ya más lentamente. Y la sincondrosis esfeno-occipital, esto va a contribuir al crecimiento de la cara hasta aproximadamente los 15 o 16 años de edad. Por eso es que, miren, cualquier remodelación de la cara que se quieran hacer, lo hacen a los 18 años o después de los 18 años. Todo es en base, miren, al conocimiento de ciencias básicas. Lo pueden hacer a cualquier edad, a los 8, 9 años, 10 años, pero ¿qué va a pasar? Va a rebotar, o sea, nuevamente vamos a regresar a su forma inicial porque todavía la base sigue creciendo. Toda cirugía se hace por encima de los 18 después de que se ha terminado el crecimiento, ¿no? Ahora, la base craneal, hijos, no es una base plana, sino es una base angular. ¿Por qué? Porque el encéfalo, ya les he dicho, les he hablado, sus vesículas encefálicas se expanden. Lo han visto también en el sistema nervioso central. Se expanden. Expandir significa aumentar de volumen, de tamaño. Pero hay zonas donde no aumenta de volumen, no se expande, porque al expandirse está comprimiendo con el hueso, ¿no es cierto? Y esas zonas son donde encontramos a la glándula hipófisis, el quiasma óptico, ¿no? El hipotálamo. ¿Por qué? Porque son centros importantes de este sistema nervioso. Entonces no puede ser presionado. Por eso es que aquí no se expande, los otros lados sí, y es por eso que mi base craneal es angular, ¿no? Y aquí tenemos la expansión de esas vesículas encefálicas, determinan cavidades en su base craneal que lo van a ver y lo van a estudiar en anatomía, la fosa craneal anterior, fosa craneal media hacia los lados laterales, porque aquí no se expandidos, y la fosa craneal posterior. ¿Por qué decimos que la base craneal es la plantilla de la cara? Si yo dibujo aquí mi base craneal, esta angulación, chicos, tiene aproximadamente 130 grados. Y ya les hablé cuando hicimos cara, ¿no? Que la cara crece por ese sistema de partes y contrapartes, ¿no? Fosa craneal anterior, fosa craneal media. La fosa craneal posterior, que es esta, no tiene correspondencia en la cara, pero sí la media y la anterior. ¿Cuál es su contraparte o qué zona de la cara le corresponde a la fosa craneal anterior? El maxilar, ¿no? El cuerpo mandibular. Y a la fosa craneal media, la rama mandibular. Ahí está, ¿eh? A una parte de la cara le corresponde una parte de la base craneal y viceversa. A una parte de la fosa craneal le corresponde una zona de la cara, ¿no? Donde encontramos a estos huesos. De tal manera que la variación de esta angulación mueve estos huesos. La base craneal desplaza a los maxilares, influye en el crecimiento de los maxilares. Si lo está empujando, mi cara también va a crecer hacia adelante. El maxilar
paso maxilar porque la nariz está pegada, ¿no es cierto? Está unida directamente con la fosa craneal anterior. En cambio, la rama mandibular no está pegada a la fosa craneal media. Está relacionada, pero a través de una articulación, que es la articulación temporomandibular. Quiere decir entonces que la mandíbula tiene más movimiento, ¿no? Tiene un movimiento independiente. Por eso es que quien produce más estas maloclusiones es el cómo crece la mandíbula. Porque vamos a ver la próxima semana cómo es que crece la mandíbula. Tiene diferentes regiones. Muy bien, vamos a ver entonces, imaginemos que ya no tiene 130 grados, sino tiene 133 grados. Vale, por favor, pase. Yo te pregunto que ustedes entiendan, aprendan para que salgan bien, pero parece que a ustedes no les interesa. Bueno, no todos, obviamente, ¿no? Porque yo sé quiénes están aquí. Entonces, observen, la base craneal puede expandirse, o sea, abrirse, sea más obtuso, o puede cerrarse, o sea, menos obtuso. Esto se llama flexión, expansión. Flexión, expansión. ¿Sí? Muy bien. Si esta fosa craneal anterior se expande, se abre, se hace más obtusa por el movimiento de la fosa craneal media, ¿qué es lo que va a pasar? Mi rama, que está de todas maneras conectada, va a desplazarse o rotar toda la mandíbula en realidad hacia atrás y hacia arriba. Atrás y hacia arriba, porque mi base media se ha ido. Entonces, si ahorita su perfil, su borde anterior estaba aquí, cuando desplaza hacia atrás, el borde ya no va a estar aquí, sino va a estar ahora aquí, ¿no? Porque ha rotado. ¿Qué perfil va a tener? Un perfil convexo. Ya lo un perfil convexo. Predisposición a qué maloclusión? Clase 2. La que yo tengo. Eso es clase 2. Pero si por el contrario, mi fosa craneal media se cierra, o sea, se flexiona, ¿qué va a pasar? Mi mandíbula, va a ser empujada hacia adelante y hacia abajo. Entonces ahora su borde anterior ya no va a estar ni aquí ni acá, sino va a estar aquí. ¿Qué perfil va a tener? Perfil cóncavo. Predisposición a una maloclusión clase 6. ¿Se dan cuenta? Esto en forma sencilla, no es tan sencillo, pero si ustedes siguen una especialidad, sí lo vamos a hacer mucho más profundo. Y si lo siguen acá y Dios todavía no la mira, de repente yo les enseño, ¿no? Entonces, miren, les demuestro cómo estas variaciones de la base craneal influyen en el crecimiento de los maxilares y en consecuencia en el crecimiento de la cara, ¿no? Hay una predisposición entonces a una maloclusión. ¿Por qué digo predisposición? Porque también les dije compensaciones durante el crecimiento de la cara. Y ustedes cuando vean su esqueleto, su cráneo, van a ver la mandíbula. Puede ser el cuerpo chiquito y una rama anchota. Y eso está compensando esa maloclusión. Pero el paciente puede tener un perfil recto, ¿no? Entonces tiene un crecimiento normal. Pero abre la boca y tiene un gran apiñamiento. ¿Qué significa apiñamiento? Que los dientes están ahí amontonados. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Si está normal. Su cuerpo es chiquito, pero la rama es anchota que empujó al cuerpo hacia adelante para alcanzar al maxilar y presentan un perfil recto, ¿no? Ya les dije, la cara es el producto de crecimientos con equilibrios, desequilibrios y compensaciones. Por eso es que hay diferentes biotipos faciales. La cara de un niño no es igual a un adulto, a un viejo, del hombre y la mujer también es diferente, ¿no? Son biotipos faciales, ¿no? Entonces, y miren, la base al crecer, cómo está desplazando a mis maxilares. Entonces está contribuyendo a un crecimiento por desplazamiento secundario, se llama eso, ¿ya? Y esto, bóveda craneal, lo vamos a hacer en la práctica porque creo que ya estamos en tiempo. Esto es sumamente rápido y ustedes lo van a completar.
Vamos. A partir de la